Muy buen día tengan todos ustedes, mis hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios porque nos permite estar de nuevo con ustedes para deleitarnos con ese banquete delicioso que es su divina palabra, a través de un ejercicio de lección divina, que en esta semana lo haremos con el texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Estamos hoy en el episodio 03, que vamos a titular Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Para iniciar, primeramente invocamos a Dios Espíritu Santo para que se haga presente en esta reunión y se manifieste derramando sus dones sobre todos y cada uno de nosotros. Él sabe perfectamente cuáles dones necesitamos cada quien. Asimismo, para que se haga cargo de esta reunión y sea Él quien nos inspire y nos enseñe para discernir su palabra con la fidelidad que Él desea, y que nos animemos y podamos llevarla a la práctica en nuestra vida. Invoquemos pues. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente, a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez que invocamos al Espíritu Santo y con la plena confianza de su compañía y guía divina, vamos a nuestro ejercicio de lección divina. Sugiero a las personas que van iniciando en la lección divina, vayan a la primera publicación de este canal y escuchen el episodio 00 con la introducción para comprender mejor estos ejercicios. Brevemente recordemos que los pasos de la lección divina son 5. 1. Lectura. 2. Meditación. 3. Oración. 4. Contemplación. Y 5. Acción. En el paso número 1 vamos a leer para ver qué dice gramaticalmente el texto del Evangelio según San Mateo capítulo 14 versículos 22 al 32. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento
y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato, Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Ahí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído ya qué dice gramaticalmente el texto. Vamos ahora al paso número 2 de la Lectio Divina, donde trataremos de descubrir qué me dice, qué nos dice a cada uno de nosotros el Señor. Antes una nota aclaratoria. Les comento que siempre en estos ejercicios de Lectio Divina estaré tratando de ilustrar los ejercicios de acuerdo con el magisterio de la Iglesia Católica, por lo cual para mis comentarios me estaré apoyando principalmente en la Biblia y sus notas aclaratorias, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Misal Romano y diversos otros documentos de la Iglesia Católica. Para el paso número 2, buscando tener nuestra experiencia de encuentro con el Señor, al encontrar Él o los mensajes del Señor para todos y cada uno de nosotros, releemos el texto y nos encontramos al inicio que Jesús ordena a sus discípulos subir a la barca y dirigirse a la otra orilla. Esto significa que les ordena estar en la iglesia y atravesar el mar, es decir, el mundo, hasta el momento que Él, en su venida gloriosa, dará la salvación a todo el pueblo. Enseguida, el Señor nos enseña que siempre, aún en las dificultades y sobre todo cuando salimos adelante en la dificultad, debemos hacer un alto y dirigirnos en oración al Padre, buscando su consuelo y darle nuestro agradecimiento por las bendiciones recibidas. Por eso, Él sube al monte a solas para orar y darse al Padre. Subir al monte en la cultura judía significa elevar el espíritu, apartándolo de la dimensión terrena para acercarse a Dios. Cuando Jesús sube al monte es para comunicarse con el Padre sin distracciones y con esto dejándonos el ejemplo de dónde ir y cómo hacer para entrar en comunicación con Dios. Decía por allá, se nos dice, ¿verdad?, en Cuaresma, que cuando vayamos a orar, dice, entra en tu habitación y desde ahí dirígete al Padre. ¿Sí? Recordamos que ese entra en tu habitación es entrar en nuestro interior, que desde nuestro corazón, ¿verdad?, salga nuestro diálogo con el Señor, que de ahí salgan nuestras palabras, que sean palabras sinceras. El Señor hoy nos insiste
en que quiere que confiemos en Él, que creamos en Él. Nos presenta a los discípulos en la barca con miedo por los fuertes vientos y que se atemorizan todavía más cuando lo ven acercarse caminando sobre las aguas. Entonces Pedro, que era de sus más cercanos discípulos y conociendo su poder, le dice que si realmente es Él, le ordene ir a Él. Y Jesús solo le dice, recuerden, ven. Con el poder de la fe y de Jesús a su lado, Pedro camina sobre las aguas, pero siente duda y temor cuando arrecia el viento y se hunde. Pide la ayuda de Jesús y Jesús acude y lo salva. Pedro no se hunde por la fuerza de los vientos, sino por la falta de fe. El Señor nos hace que visualicemos en todo esto a nosotros mismos, que al estar en la barca, en la iglesia, en medio del mar, el mundo, muchas veces somos azotados por los vientos, que son, en nuestro caso, las dificultades, los problemas, las enfermedades, que parece que van a hundirnos. Pero como Pedro, también tenemos fe en el Señor y sabemos que está cerca y le pedimos que se manifieste, que nos ordene ir a Él. Y al sentir su presencia, vamos hacia Él, caminando sobre las aguas, o sea, yendo sobre los problemas y dificultades. Pero también, al sentir que el viento arrecia, al sentir que la dificultad crece, dudamos y nos hundimos. Y el Señor siempre está allí y nos salva, acude a nuestro llamado de auxilio, pero también nos dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando nosotros confiemos plenamente en Jesús, que nos pide ir a Él, podremos soportar sufriendo todas las dificultades y enfermedades, y por qué no, hasta la muerte. Y esto es así, porque si confiamos, Él nos tomará del brazo y nos salva. Él a eso vino, a mostrarnos ese camino que nos lleva al Padre y que es Él mismo. También aquí nos recuerda Dios Padre, que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pero nosotros somos bien tercos, como el mismo Jesús nos lo dice en Lucas 24:25. Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿Qué esperamos para creer? Dios Padre envía al Hijo único y el Hijo viene y da su vida. Nosotros solo debemos creer en el Hijo. Ahí está el problema. Creer en el Hijo significa seguirlo por donde Él va caminando. Y sabemos que Él va caminando sin pecado. Y por ahí, por ese camino, nos pide ir. Esa es la santidad a la que todos estamos llamados. Todos ya hemos iniciado ese camino, pero en algún momento dudamos y caemos en la tentación. Sin embargo, debemos de saber que el Señor ahí está siempre, atento a nuestras súplicas de auxilio, siempre presente en el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía, para tomarnos del brazo y mantenernos en piso firme en camino hacia el Padre. Él conoce perfectamente nuestras necesidades, pero quiere escuchar de nosotros que en libertad le digamos, sálvame Señor, así como le dijo Pedro. Ahí tenemos pues un gran mensaje del Señor, que confiemos y creamos plenamente en Él, o sea, que tengamos fe. Ahora, en el siguiente paso de la oración, vamos a darle nuestra respuesta a su mensaje.
cada uno de ustedes en sus lugares haga ese diálogo con Dios acerca de lo que hemos notado que Él nos dice en el texto. A manera de ejemplo, les comparto la siguiente oración. Jesús, reconozco que tú eres Dios. Tú eres quien merece la alabanza del orbe y de la tierra. Tú eres quien está sentado a la diestra del Padre. Ven en mi auxilio, Señor. Muchas veces siento que me hundo en mis problemas. Muchas veces he estado en las tempestades y no he logrado reconocerte. Pero hoy, Señor, sé que tú eres el Hijo de Dios y que vienes en mi auxilio. Te pido que me perdones por las veces que no he confiado en ti. Te pido que rescates mi vida que se encuentra hundida en la desesperanza. Te imploro con las mismas palabras de Pedro. Sálvame, Señor. Sálvame cuando no sé reconocerte a ti en tu palabra. Sálvame cuando me alejo y mi barca empieza a naufragar. Te reconozco, Señor Jesús, como el Hijo de Dios que todo lo puede. Sálvame, Señor, porque eres tú el único que salva. Gracias, Señor, porque en ti encuentra la calma mi alma. Gracias, porque con tu palabra me fortalezco. Gracias, Señor, por subir a la barca de mi vida y llevarme hacia aguas tranquilas. Amén. Vamos ahora al paso número 4, que es la contemplación. Aquí vamos a interiorizar el mensaje, a visualizar a Jesús, a visualizar al Padre. Visualicemos a Pedro que dudó y sobre todo vamos a alabar al Señor. Dice en el texto, ¿verdad? Los discípulos reconocieron a una voz unánime a Jesús como el Hijo de Dios, como su Señor. Se arrodillaron ante Jesús y le adoraron. A ejemplo de los discípulos, adoremos a Jesús hoy con el Salmo 150, el cual invita a todo el orbe a adorar a Dios, único Señor. Alabemos a nuestro Dios. Alabemos a Dios en su santuario. Alabemos su poder en el cielo. Alabemos sus grandes acciones. Alabemos su incomparable grandeza. Alabémoslo con sonido de trompeta. Alabémoslo con arpas y liras. Alabémoslo con panderos y danzas. Alabémoslo con cuerdas y flautas. Alabémoslo con sonoros platillos. Alabémoslo con platillos vibrantes. Que alaben a Dios todos los seres vivos. Alabemos a nuestro Dios. Así es, el Señor nos invita también a alabarlo. Alabémoslo también con nuestro testimonio de vida. Ese buen testimonio que Él desea es una gran alabanza. Alabémoslo con fe. Entremos ahora al paso más difícil de la lección divina, que es llevar a la práctica la palabra. Vamos a hacer aquí unas propuestas de acción. ¿Por qué digo propuestas? Porque cada quien tendrá su acción a seguir personal. Primera propuesta: dedica un momento de cada día a buscar un lugar solitario y en silencio para poder hablar con Dios. Esto es, pues, recordando que Jesús subió al monte para estar a solas y ahí hablar con Dios. Busca a una persona que no sepa de la grandeza de Dios. Cuéntale de sus maravillas e invítale a adorarle juntos para decir a una voz: en verdad es el Hijo de Dios. Y por último,
Prepara un momento en un grupo que puede ser tu familia, para que todos los integrantes del grupo puedan compartir las dificultades que tienen en el navegar de su vida y juntos, como grupo, tratar de ayudarse entre sí a superar estas adversidades, teniendo como punto de inicio la confianza en Dios, o sea, nuestra fe. Aquí llegamos al final de este ejercicio de Lectio Divina. Ruego a Dios que se haya logrado el objetivo de tener una experiencia de encuentro con Él, al menos en algunos de nosotros, y que además podamos capitalizar ese encuentro, modificando las áreas de nuestra vida que tengamos que cambiar en base al mensaje recibido y siguiendo aquel llamado a la santidad que se nos hace a todos. Me despido con la oración final de nuestros ejercicios de Lectio Divina. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Ruego a Dios los bendiga.